Saludos cordiales. La siguiente presentación corresponde al proyecto de bioestadística, primera parte, acerca del consumo alimentario según patrón de referencia en estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, año 2019. Los exponentes a continuación, Rosales Brenda, Sarmiento Adriana y mi persona, Viloria Kedrian. Introducción. Preliminarmente, es importante mencionar que el estudio de la alimentación y la nutrición ha sido abordado desde las ciencias exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias sociales que incluyen los hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad. En el caso de la alimentación como un proceso social, esto no solo permite al organismo adquirir sustancias energéticas y estructurales necesarias para la vida, sino también son símbolos que sirven para analizar la conducta alimentaria. Actualmente se presenta una situación epidemiológica afín con problemas de déficit de nutrientes, sobrepeso y obesidad, además de una cultura que estimula hábitos que contribuyen al incremento de enfermedades relacionadas a la alimentación, por lo que se considera necesario el estudio del consumo alimentario de acuerdo a un patrón de referencia específicamente en estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, como contexto seleccionado en la investigación. Sección 1. Planteamiento del problema. A lo largo de los años, el hombre ha buscado la manera de poder saciar sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación, convirtiéndose inclusive en un derecho humano. Por ende, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, establece que la alimentación poco saludable y la inactividad física son las principales causas de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer, contribuyendo a la carga mundial de morbilidad y mortalidad. En el caso de Venezuela, la ingesta de alimentos ricos en nutrientes ha disminuido notoriamente en los últimos años, obligando a gran parte de la población a buscar otras alternativas para poder obtener la energía necesaria. Los habitantes del estado Mérida no escapan de esta realidad y por consiguiente se aborda el tema del consumo alimentario en los estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes, ULA Mérida, Venezuela, durante el año 2019, surgiendo las siguientes interrogantes de investigación. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de primer año de medicina ULA Mérida durante el año 2019? ¿Cuál es el patrón de alimentación en la población universitaria conforme a la OMS? ¿Cuál es la diferencia del consumo alimentario de la población objeto de estudio con los valores de referencia del Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela? ¿Y cuál es la relación del consumo alimentario según el nivel socioeconómico de los estudiantes de primer año de medicina ULA Mérida en el año citado? Justificación de la investigación. En este sentido, para responder al por qué se considera importante el estudio, desde el punto de vista socioeconómico, se pretende contribuir en la promoción de una vida saludable en cada uno de los contextos del ser humano, a pesar de las carencias, fomentando la educación alimentaria. Desde la perspectiva institucional, orientar a establecer nuevas políticas y programas en las entidades sanitarias que impulsen la salud nutricional en la comunidad y desde el enfoque científico, proporcionar información necesaria que sirva de aporte en futuros estudios en el campo de la salud. Objetivos de la investigación. El objetivo general del proyecto es analizar el consumo alimentario según patrón de referencia en estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, ULA, Mérida durante el año 2019, el cual se pretende alcanzar a través de las siguientes etapas u objetivos específicos. Número 1. Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de primer año de medicina ULA Mérida durante el año 2019. Número 2. Identificar el patrón de alimentación en la población universitaria conforme a la OMS durante el periodo en estudio. Número 3. Comparar el consumo alimentario de la población objeto de investigación con los valores de referencia del Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela. Y finalmente, número 4, relacionar el consumo alimentario según el nivel socioeconómico de los estudiantes de primer año de medicina ULA Mérida en el año citado. Ahora bien, continuamos con el marco teórico del proyecto iniciado, la sección 2 con los antecedentes de la investigación. En primer lugar, se cita a Ponce, Betzotto y Bertola en el 2019
cuyo objetivo fue indagar los hábitos alimentarios en estudiantes del primer ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Respecto a la metodología, se trata de un estudio cual y cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal. Se aplicó una encuesta y la muestra quedó conformada por 140 alumnos. Como podemos observar, los resultados en la tabla nos muestran el porcentaje del consumo de alimentos, en donde se concluye que los vegetales y los edulcorantes fueron más consumidos por las mujeres, las carnes y los panificados blancos por los hombres. Luego mencionamos a Ramírez y otros colaboradores 2017, cuyo objetivo de la investigación fue identificar un patrón general de alimentación y relacionarlo con la ingesta de energías y macronutrientes que consume una población de manera habitual. En relación al método, se trata de un estudio transversal, en el que se recolectó información en 11 ciudades principales de Venezuela, algunas como Barquisimeto, Caracas, Guanare, Mérida, San Cristóbal y Valencia. Se seleccionó una muestra de 1.132 personas representativas de la población urbana venezolana, con edad comprendida entre 15 y 65 años. Además, se aplican técnicas estadísticas para identificar distintos subpatrones, que dependen de diversos factores sociodemográficos, como región y clase social. En sus resultados y conclusiones se encontró un patrón general de la población venezolana, con un promedio de 911 gramos y 1.925 calorías, inferior a la referencia nacional de 2.300 calorías. Los patrones muestran diferencias geográficas y la existencia de una alta vulnerabilidad alimentaria en 35% de la población, cuyo consumo calórico promedio alcanza niveles de sobrevivencia. En este orden de ideas se habló del trabajo de grado de Pérez y Bencomo en el 2015, con el objetivo de proponer un programa alimenticio y nutricional a los estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Carabobo. Se trata de una investigación de naturaleza cuantitativa. El método utilizado es el proyecto factible y se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y el cuestionario como instrumento. La población estuvo conformada por 1.100 estudiantes, de los cuales se tomó una muestra representativa de 118 estudiantes, por medio de un muestreo probabilístico estratificado. Entre sus resultados predominó el 60% de estudiantes que no tienen conocimiento acerca de cómo formar un hábito alimenticio. Así, el análisis realizado reveló la necesidad de diseñar un programa nutricional dirigido a los universitarios. Bases teóricas. Primeramente, es necesario definir qué es un alimento y el cual, de acuerdo a Birch en 1976, es toda sustancia ingerida con el fin de satisfacer necesidades fisiológicas, como mantener o reparar los tejidos orgánicos, además de contribuir en el crecimiento y funcionamiento del organismo. Se clasifican según el origen mineral, como el agua, el oxígeno y minerales. También tenemos los estimulantes de la nutrición, como los macronutrientes, los cuales el organismo necesita en cantidades mayores de 100 gramos al día, y micronutrientes requeridos en pequeñas cantidades de miligramos al día. Otra clasificación es según el origen orgánico, como las proteínas, las grasas, las vitaminas y los hidratos de carbono. Por otra parte, Barón y Suárez en el 2008 expresan que al momento de comer lo ideal no es escoger los alimentos según los gustos específicos de cada persona, pues existen principios básicos que deben orientar a la selección balanceadamente. Por eso se ha elaborado una pirámide nutricional como herramienta sencilla que permite distribuir los elementos esenciales en los siguientes grupos. El primero, que corresponde a la base de la pirámide, está formado por cereales y legumbres. Seguidamente, en el segundo grupo, incluyen las hortalizas y las frutas. Luego, el tercer grupo, formado por los lácteos, carnes y huevos. Y por último, el cuarto grupo, el cual aporta muchas calorías como el aceite, las grasas y los azúcares. Luego, conforme a la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, publicado por el Ministerio de Salud de Brasil en el 2015, la alimentación se describe como el proceso de ingestión de nutrientes, pero también a los alimentos que contienen y proporcionan esos nutrientes, a la manera en que esos alimentos se preparan y se combinan entre sí, y a las características culturales y sociales de las prácticas alimentarias. Consiguientemente, la evaluación del estado nutricional se fundamenta en la medición del peso, la estatura o la cantidad de grasa que posee el cuerpo de una persona, de acuerdo a su edad y sexo. Estas medidas, llamadas antropométricas, son útiles y prácticas, y al compararlas con un patrón de referencia, permiten evaluar si la persona tiene un estado nutricional normal o tiene un déficit.
Por ende, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura instituye que un patrón de referencia es una tabla construida con datos provenientes de una población sana y bien nutrida, representativa de distintos sexos y grupos de edad. Seguidamente, la sección 3, Metodología de investigación. Al respecto, el proyecto tiene un enfoque cuantitativo, pues conforme a Paleta y Martins 2012 señalan que en este enfoque se requiere del uso de instrumentos de medición y comparación, que proporcionen datos a través de la aplicación de modelos matemáticos y estadísticos. Por otra parte, según Hurtado de Barrera 2010, la investigación es de tipo descriptiva, propiciando la caracterización de cada una de las variables, lo que permitirá aportar información acerca del consumo alimentario en la población objeto de estudio. Y siguiendo los paradigmas de Paleta y Martins 2012, el diseño del estudio es no experimental y transversal, puesto que se realizará sin manipular en forma deliberada ninguna de las variables de la muestra y cuya información será recolectada en un solo momento. A continuación, se presentan las variables de la investigación en el cuadro número 1, según tipo y escala de medición. Entre las características consideradas se menciona la variable edad en años cumplidos, de tipo cuantitativa, discreta y escala de razón. Las variables sexo y hábito de fumar, como cualitativas, nominal dicotómica, de escala nominal. Las variables procedencia, hábito alimenticio y patrón de consumo, como cualitativas, nominal politómica, de escala nominal. Y el nivel socioeconómico, como variable cualitativa ordinal politómica de escala ordinal. Proseguimos con la población y muestra. En este proyecto, la población corresponde al conjunto de estudiantes de primer año de medicina, inscritos en la Facultad de Medicina ULA en el año 2019, y la muestra o el subconjunto representativo está constituido por 100 estudiantes del contexto citado. En lo que respecta al criterio de inclusión, se considera a los alumnos que responden voluntariamente el cuestionario. El muestreo es de tipo no probabilístico, referido a la elección específica de los alumnos inscritos en el primer año de medicina durante el tiempo de estudio, y por conveniencia, considerando a los estudiantes con mayor acceso y posibilidad de responder al instrumento, o quienes estén disponibles y deseen ser partícipes de la encuesta. En afinidad a la técnica para la recolección de los datos, es una encuesta, destinada a obtener la información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación, tratándose de una encuesta virtual elaborada en formularios de Google, y cuyo instrumento de recolección de datos corresponde a un cuestionario basado en una serie de preguntas dicotómicas múltiples y escalamiento de Likert, relacionadas a las variables sociodemográficas, socioeconómicas y alimentarias de los estudiantes de primer año de medicina ULA Mérida 2019. Del mismo modo, la técnica de análisis está apoyada en la estadística deductiva, en donde se utilizarán las medidas descriptivas, tablas de doble entrada, frecuencias de casos y porcentajes de los mismos para su interpretación, tomando en cuenta el tipo de variable y la escala de medición, como se detalla a continuación en el cuadro número 2. Para la variable edad, se emplearán los estadísticos de media, mediana, moda, error típico de la media, desviación típica, varianza, kurtosis, asimetría, rango, y el uso de histograma como gráfico correspondiente. Las variables sexo y hábito de fumar serán medidos en frecuencias y porcentajes, representadas en un diagrama de sectores, y las variables procedencia, nivel socioeconómico, hábitos alimenticios y patrón de referencia también serán medidos de acuerdo a la frecuencia y porcentajes, representados en gráficos de barras. En síntesis, se presenta el cronograma de actividades como una guía desde la fecha de inicio hasta la culminación del trabajo final, desglosando y dividiendo cada una de las actividades en dos partes del proyecto de bioestadística. Luego se observan las referencias y los anexos correspondientes al instrumento de recolección de datos.